Para cada alma que se atreve a proclamar la verdad divina en un mundo sumido en la oscuridad, un destino premonitorio se cierne sobre el horizonte. Para cada voz que se levanta contra el torrente de la hipocresía y la tradición ciega, una confrontación inevitable la espera. Pero ¿qué sucede cuando esa confrontación culmina en un acto de violencia inimaginable, y en medio de la brutalidad más cruda, se despliega una visión del cielo tan vívida que trasciende la muerte misma? El fin de Esteban no fue un mero fallecimiento, fue un estallido celestial, un punto de inflexión que no solo definió el martirio cristiano sino que selló un juicio implacable sobre aquellos que se atrevieron a acallarlo. Su último aliento fue un grito profético, un aviso cósmico que resuena con una potencia escalofriante hasta nuestros días. Quizás usted, en este mismo instante, se sienta atrapado en un laberinto de falsas acusaciones, su voz ahogada por la marea de la incomprensión o la envidia. Quizás ha experimentado el peso aplastante de la injusticia, la impotencia de ser malinterpretado o, peor aún, condenado por defender aquello en lo que cree con todo su ser. La historia que estamos a punto de desenterrar no es un simple relato antiguo, es un espejo ancestral que refleja nuestras propias batallas por la verdad y la integridad. Es un recordatorio palpable de que, en un mundo que a menudo se deleita en la sombra, la luz de la justicia divina, aunque a veces sea lenta, siempre prevalece. ¿Está usted preparado para enfrentar las consecuencias de sus convicciones, o sucumbirá ante la presión del miedo y la conformidad? La historia de Esteban es una advertencia, pero también una promesa. En los albores del cristianismo, en el corazón vibrante y tumultuoso de Jerusalén, la joven iglesia nacía y crecía con una fuerza imparable. Los apóstoles, imponentes figuras de fe, lideraban a miles de nuevos creyentes que se sumaban día tras día, impulsados por la verdad transformadora del Evangelio. La comunidad se expandía, no solo en número sino en fervor, y con ello surgieron nuevas necesidades. La provisión para las viudas, especialmente las de habla griega que a menudo se sentían desatendidas en la distribución diaria, se convirtió en un desafío logístico. Para abordar esta creciente necesidad y permitir que los apóstoles se dedicaran por completo a la oración y la predicación de la palabra, se tomó una decisión trascendental. Se elegirían a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para supervisar esta tarea vital. Entre estos 7, uno brillaba con una luz particularmente intensa, Esteban. Esteban no era un hombre común. Las Escrituras lo describen como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, una descripción que va mucho más allá de una simple formalidad. Era un recipiente puro de la gracia divina, un canal a través del cual el poder de Dios fluía sin restricciones. Su mente estaba aguda, su corazón ferviente, y su boca, ungida por el Espíritu, pronunciaba palabras de sabiduría que nadie podía contradecir. Su ministerio no se limitaba a la distribución de alimentos, era un predicador elocuente y un hacedor de grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sus sermones no eran meras charlas, eran proclamaciones ardientes que cortaban el alma, desafiando las creencias establecidas y desnudando la hipocresía religiosa. Cada milagro que realizaba, cada curación, cada liberación de espíritus inmundos, no solo aliviaba el sufrimiento físico, sino que era una prueba irrefutable de la presencia del Dios vivo en medio de ellos, una amenaza directa al status quo religioso de la época. La Jerusalén del siglo I era un hervidero de facciones religiosas, cada una celosa de su propia interpretación de la ley y de su influencia sobre el pueblo. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los zelotes, todos luchaban por la supremacía espiritual y política bajo la opresiva sombra del Imperio Romano. En este escenario volátil, el mensaje de Esteban, que proclamaba a Jesús de Nazaret como el Mesías resucitado y la obsolescencia de un templo y una ley entendidos de forma puramente ritualística, era dinamita.
Su voz resonaba con una autoridad que no provenía de las sinagogas ni de los seminarios rabínicos, sino directamente del cielo, y esto era intolerable para aquellos que se aferraban a su poder y tradiciones humanas. La resistencia no tardó en surgir. Hombres de varias sinagogas, especialmente de la llamada Sinagoga de los Libertos, judíos que habían sido esclavos en Roma y habían regresado a Jerusalén, así como de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se levantaron para debatir con Esteban. Estaban llenos de celo, de una supuesta ortodoxia que en realidad era orgullo ciego y miedo. Pero la verdad es que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Sus argumentos, por más elaborados que fueran, se desmoronaban ante la claridad y el poder de Esteban. Cada intento de refutarlo solo servía para resaltar la luz que él portaba, y la oscuridad de su propia incredulidad se hacía más evidente. Frustrados, humillados y llenos de una rabia que no podían contener, recurrieron a la táctica más antigua y vil de los tiranos, la mentira y la falsa acusación. Sobornaron a hombres para que testificaran falsamente contra Esteban, diciendo, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Imagine la escena, hombres susurrando en las sombras, planeando el derrocamiento de un siervo de Dios, fabricando una red de engaño para atraparlo. Sus corazones estaban tan endurecidos que la verdad era una afrenta, y la única forma que veían de silenciarla era erradicando a quien la pronunciaba. Movieron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Una turba, manipulada por sus líderes religiosos, arrastró a Esteban y lo llevaron ante el Sanedrín. El Sanedrín, la máxima autoridad judicial y religiosa judía, era el Tribunal Supremo de Israel. Estaba compuesto por 71 ancianos, incluyendo al sumo sacerdote, saduceos y fariseos, todos hombres de inmenso poder e influencia. Era el mismo tribunal que había condenado a Jesús unas pocas semanas o meses antes. El aire en la sala del Sanedrín estaba cargado de tensión, de un odio latente que esperaba el momento para estallar. Los falsos testigos se presentaron y comenzaron su perjurio. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Las acusaciones eran graves, calculadas para inflamar los sentimientos religiosos del pueblo y de los miembros del Sanedrín. Blasfemia contra Dios, contra el templo, el corazón de su identidad nacional y religiosa, y contra la ley de Moisés, el fundamento de su existencia. Eran cargos que, de ser probados, llevarían a la pena de muerte. Pero incluso en medio de estas acusaciones venenosas, algo extraordinario sucedió. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín, fijando sus ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No era un rostro de temor, de culpa o de desesperación. Era un rostro transfigurado, bañado en una luz sobrenatural, reflejando la paz y la gloria de lo divino. Era la evidencia visible del Espíritu Santo que habitaba en él, un testimonio silencioso pero poderoso de su inocencia y de la presencia de Dios en esa sala de juicio. Era, de hecho, un aviso para sus acusadores, estaban tratando con algo más grande que un simple hombre. Estaban contendiendo contra el Espíritu de Dios mismo. Pero estaban ciegos, su corazón tan endurecido que ni siquiera la visión angelical en el rostro de Esteban podía penetrar su oscuridad. El sumo sacerdote, Ananías quizás, o Jonatán, le preguntó, ¿es esto así? La pregunta era una mera formalidad, una invitación a la condenación. Pero Esteban no se amilanó. No optó por una defensa legalista, ni por un ruego desesperado por su vida. En cambio, con una audacia inspirada, se embarcó en uno de los discursos más poderosos y provocadores registrados en toda la Biblia, un sermón que era tanto una lección de historia como una devastadora acusación contra sus jueces.
Su discurso, registrado en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, es una obra maestra de la retórica inspirada por el Espíritu, un testamento de valor y verdad que resonaría por los siglos. Comenzó no con una defensa, sino con una inmersión en la historia de Israel, un recordatorio de la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones y, más crucialmente, de la persistente rebelión y rechazo del pueblo a sus mensajeros divinos. Empezó con Abraham, el padre de la fe, a quien Dios se apareció en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán y luego en Canaán. Este era un golpe sutil pero profundo. Dios se había revelado fuera de la tierra prometida, antes de la ley y del templo. La implicación era clara. La presencia de Dios no estaba confinada a un lugar geográfico o a un conjunto de rituales. Luego habló de los patriarcas, de José, vendido por sus hermanos, pero elevado por Dios en Egipto para salvar a su familia. Era una alusión directa, que los entendidos en la ley no podían ignorar. La historia de Israel estaba marcada por el rechazo de los justos por parte de sus propios hermanos, solo para que Dios los usara poderosamente. ¿No era Jesús el verdadero José, rechazado y vendido por su propio pueblo, pero exaltado por Dios? Continuó con Moisés, la figura central de la ley, la piedra angular de su identidad religiosa. Describió cómo Moisés, el libertador que Dios había enviado, fue rechazado 2 veces por su propio pueblo en Egipto, quienes le preguntaron, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y más tarde, en el desierto, ¿no se rebelaron una y otra vez contra él, anhelando regresar a la esclavitud de Egipto y adorando un becerro de oro? La historia se repetía, con una frecuencia perturbadora. El patrón de rechazo era innegable. Dios enviaba a sus mensajeros, y el pueblo los rechazaba, los perseguía, incluso los mataba. Esteban destacó que Moisés mismo había profetizado sobre un profeta como él, a quien debían escuchar. Esa profecía era una referencia directa a Jesús. Por implicación, la generación presente de Israel, representada por el Sanedrín, estaba cometiendo el mismo error fatal que sus antepasados, rechazando al profeta final y más grande, el Mesías. La sala se llenaba de una tensión palpable. Los miembros del Sanedrín, acostumbrados a ser los maestros y los intérpretes de la ley, estaban siendo educados por un hombre al que consideraban un blasfemo, y la lección era una condena directa a su propio linaje espiritual. El discurso de Esteban avanzó hacia el tabernáculo en el desierto, el lugar de la presencia de Dios antes del templo. Señaló que Salomón había construido el templo, pero citó al profeta Isaías, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Aquí, Esteban atacó la raíz de su idolatría, la obsesión con un edificio, el templo de Jerusalén, como si la presencia de Dios pudiera ser contenida o limitada por manos humanas. La reverencia por el templo, que debería ser un medio para acercarse a Dios, se había convertido en un fin en sí misma, un ídolo que eclipsaba la verdadera adoración en espíritu y verdad. Esta era una blasfemia a los ojos de sus acusadores, porque el templo era el centro de su fe. Pero Esteban estaba revelando su ceguera, no habían entendido que Dios trasciende cualquier estructura. El clímax de su sermón fue una acusación fulminante, una que golpeó a sus oyentes en lo más profundo de su ser, exponiendo su pecado sin adornos, duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ahora vosotros habéis sido entregadores y asesinos, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. La sala estalló.
Las palabras de Esteban eran dardos envenenados que atravesaban sus corazones endurecidos. Duros de cerviz era una expresión bíblica usada para describir al pueblo de Israel en su obstinación y rebelión contra Dios en el desierto. Incircuncisos de corazón y de oído significaba que, a pesar de su circuncisión física, su corazón y su capacidad para escuchar a Dios estaban bloqueados por la incredulidad y la resistencia. No eran los verdaderos hijos de Abraham en el Espíritu. La acusación de haber resistido siempre al Espíritu Santo resonó con una verdad aterradora. Estaban repitiendo el patrón de sus ancestros, rechazar la voz de Dios, los mensajes de los profetas, y ahora, al Mesías mismo, quien había sido anunciado por esos mismos profetas. La guinda de la acusación, la que encendió la chispa final de su furia, fue llamarlos entregadores y asesinos del justo, es decir, de Jesús. Los miembros del Sanedrín, que se consideraban a sí mismos guardianes de la ley y de la pureza de Israel, fueron confrontados con la dura realidad de que eran los asesinos del enviado de Dios. No solo habían matado al Mesías, sino que estaban persiguiendo a sus seguidores, resistiendo la misma obra del Espíritu Santo que se manifestaba a través de Esteban. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron. Su reacción fue visceral, un reflejo de su conciencia culpable y de su incapacidad para aceptar la verdad. Las Escrituras dicen que rechinar sus dientes contra él. Este era un signo de rabia incontrolable, de furia salvaje, de una bestia herida que estaba lista para atacar. La verdad que Esteban les arrojó a la cara no les trajo convicción, sino una ira homicida. Habían pasado de jueces a victimarios, de guardianes de la ley a transgresores de la ley, cegados por su propio odio. La atmósfera se volvió insoportable, asfixiante con la intensidad de su furia. Y fue en este momento, en el umbral de su muerte, en medio del rugido de la ira humana y el rechinar de dientes de sus perseguidores, que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada no en sus enfurecidos jueces, sino hacia arriba. Sus ojos se abrieron a una realidad que trascendía el espacio y el tiempo. Una visión gloriosa, una revelación divina que le fue concedida como un bálsamo para su alma y como el testimonio final y más contundente para aquellos que lo condenaban. Vio la gloria de Dios. La descripción bíblica es asombrosa, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Imagine la escena, el caos, el odio, el inminente martirio, y de repente, la calma sobrenatural en el rostro de Esteban, sus ojos fijos en algo que nadie más podía ver. Era una ventana al cielo que se abría en el momento más oscuro de la persecución. Ver la gloria de Dios no era una experiencia trivial, era una teofanía, una manifestación de la majestad y santidad divinas. Los profetas del Antiguo Testamento que habían vislumbrado la gloria de Dios a menudo caían postrados, sobrecogidos por su inmensidad. Esteban, sin embargo, permaneció de pie, fortalecido por el Espíritu, no solo viendo la gloria de Dios, sino también la figura central de su fe, Jesús. Y aquí viene el detalle más impactante, no vio a Jesús sentado a la diestra de Dios, como se le suele representar después de su ascensión, sino de pie. Esta pequeña diferencia es de una importancia teológica colosal. Jesús, en su posición habitual de autoridad, se sienta. Pero estar de pie sugiere acción, intercesión, bienvenida. Era como si Jesús se hubiera levantado de su trono celestial para recibir a Esteban, su primer mártir, en los brazos del Padre. Era un gesto de honor, de apoyo, de anticipación amorosa. Era el Hijo de Dios, el Mesías que ellos habían crucificado, de pie en un gesto de reconocimiento y vindicación para su fiel siervo. Esteban no pudo contener la visión. No la guardó para sí mismo. La proclamó en voz alta,
a pesar de la rabia que lo rodeaba, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Estas palabras no eran solo una descripción, eran una declaración teológica explosiva, un desafío frontal a la autoridad del Sanedrín. Ellos habían acusado a Jesús de blasfemia por declararse Hijo de Dios. Esteban estaba confirmando esa misma verdad, no por su propia palabra, sino por una visión divina. Y al llamarlo Hijo del Hombre, Esteban usaba un título mesiánico que Jesús mismo había empleado, una referencia a Daniel 7, 13-14, donde el Hijo del Hombre viene con las nubes del cielo y le es dado dominio, gloria y reino. Esteban no solo vio a Jesús, vio al Mesías divino y soberano, y lo proclamó ante sus propios asesinos. La reacción de la multitud fue instantánea y abrumadora. Era demasiado. Demasiada verdad, demasiada luz para sus ojos ciegos. Demasiado testimonio de la deidad de Jesús, a quien ellos habían ejecutado como un criminal. La vista de la gloria de Dios y el testimonio de Jesús en el cielo fue el detonante final que rompió el último vestigio de control. Las Escrituras describen su reacción de manera dramática. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos. Era un acto simbólico de rechazo absoluto, una negativa deliberada a escuchar la verdad. No querían oír la confirmación celestial de la blasfemia que, según ellos, Esteban y Jesús habían pronunciado. Querían ahogar la voz de la verdad que los condenaba. Este acto de taparse los oídos es un patrón trágico en la historia de la humanidad. La gente prefiere el engaño a la verdad que les exige arrepentimiento y cambio. Y arremetieron a una contra él. La formalidad del juicio se desvaneció por completo. Ya no era un procedimiento legal. Era una turba, un linchamiento, un acto de violencia desenfrenada. Se abalanzaron sobre Esteban con una furia irracional, llevándolo fuera de la ciudad para ejecutar la pena máxima por blasfemia, el apedreamiento. El apedreamiento era una forma de ejecución brutal y pública, diseñada para ser una advertencia y para involucrar a toda la comunidad en la condena. La ley mosaica estipulaba que los testigos debían ser los primeros en arrojar piedras, lo que les recordaba la seriedad de su testimonio. En este caso, los falsos testigos, aquellos que habían mentido para condenar a Esteban, fueron los primeros en ejecutar la pena. La ironía y la perversión de la justicia eran palpables. Era un espectáculo horrendo de odio y fanatismo religioso. Mientras las piedras comenzaban a llover sobre él, el cuerpo de Esteban se convertía en un blanco de la ira desenfrenada. Cada piedra era un golpe de odio, un testimonio del rechazo violento a la verdad. Pero incluso en el umbral de la muerte, Esteban no mostró miedo ni amargura. Su espíritu se mantuvo inquebrantable, su fe más fuerte que nunca. Sus últimas palabras, un eco conmovedor de las de su Maestro en la cruz, revelan la profundidad de su carácter y la obra del Espíritu Santo en él. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, arrodillándose y clamando a gran voz, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta fue una oración directa a Jesús, reconociéndolo como Dios, como el Señor de la vida y la muerte. No fue una oración al Padre, sino una súplica personal a Jesús, una entrega total de su ser. Era la culminación de su fe, un acto de absoluta confianza en la vida eterna prometida por Cristo. Era un testamento viviente, o más bien, un testamento moribundo, de la divinidad de Jesús. Y luego, el acto supremo de amor y perdón, un espejo de la propia oración de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, en medio del dolor agonizante, con cada piedra golpeando su cuerpo, invocó la misericordia divina sobre sus asesinos. No hubo un rastro de rencor, de ira, de amargura.
Solo una compasión abrumadora, una expresión del amor divino que habitaba en él. Esta capacidad de perdonar a aquellos que te quitan la vida es la marca inconfundible de la presencia del Espíritu de Cristo en un alma. Es la esencia misma del Evangelio en acción. Y así, mientras las piedras cesaban y su cuerpo caía sin vida, Esteban durmió, una hermosa metáfora para la muerte de un creyente, sugiriendo una paz y una esperanza más allá de la tumba. Su muerte no fue un fracaso, sino una victoria, el primer mártir cristiano, cuyo testimonio y sangre se convertirían en la semilla de la Iglesia. Pero la historia de Esteban no estaría completa sin mencionar un detalle escalofriante, una figura que observaba la escena con aprobación, un joven llamado Saulo. Las Escrituras nos dicen que los testigos que apedrearon a Esteban pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esto significa que Saulo no solo fue un espectador, sino que participó activamente en el proceso legal del apedreamiento, actuando como una especie de garante o autoridad que sancionaba la ejecución. Su consentimiento era explícito, Saulo consentía en su muerte. Este hombre, un fariseo celoso, un estudiante brillante de la ley, se convertiría más tarde en el apóstol Pablo, el más grande evangelista del cristianismo. Su presencia en la muerte de Esteban no es una simple nota al pie, es una pieza crucial en el complejo tapiz de la redención divina. La sangre de Esteban, el mártir, sería la semilla para la conversión del perseguidor más feroz en el apóstol más influyente. Una revelación asombrosa de la soberanía de Dios. La muerte de Esteban desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Los creyentes se dispersaron por Judea y Samaria, llevando consigo el Evangelio. Lo que los perseguidores intentaron suprimir con violencia, Dios lo usó para expandir su mensaje a nuevas regiones, cumpliendo la profecía de Jesús, que serían sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La sangre del mártir no fue en vano, fue el catalizador para la explosión global del cristianismo. Ahora, la gran revelación, la lección oculta y el aviso divino que emergen de la sangre derramada de Esteban. La visión celestial de Esteban no fue un mero consuelo personal en sus últimos momentos, fue una revelación pública y un testimonio irrefutable de la verdad que sus verdugos intentaban suprimir. Al ver los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios, Esteban no solo afirmó la divinidad de Cristo y su estatus como Mesías resucitado, sino que también expuso la aterradora ceguera espiritual y la obstinada resistencia de sus acusadores. La lección oculta aquí es profunda y multifacética. Primero, la visión de Esteban fue la validación definitiva de su mensaje. Los miembros del Sanedrín y la turba se taparon los oídos para no oír su testimonio terrenal, pero Dios, en su soberanía, les dio un testimonio celestial que no pudieron ignorar, aunque lo rechazaran violentamente. La verdad que Esteban proclamaba sobre Jesús no era solo una doctrina teológica, era una realidad cósmica que se estaba manifestando ante sus ojos. Al negarla y silenciar al mensajero, no solo estaban rechazando a Esteban, sino que estaban contendiéndose directamente con el soberano del universo, cuyo Hijo estaba de pie para recibir a su siervo. El rechazo de la verdad, especialmente la verdad divina, lleva a una oscuridad espiritual progresiva y a una ceguera que puede conducir a actos de violencia atroces. Ellos, los guardianes de la ley, se habían convertido en transgresores de la ley de forma abominable, todo por su celo equivocado y su apego a tradiciones humanas sobre la revelación divina. Segundo, el martirio de Esteban fue el punto de inflexión que demostró el inevitable conflicto entre el reino de Dios y los reinos de este mundo, especialmente aquellos imbuidos de una religiosidad falsa y opresiva. La muerte de Esteban reveló la brutalidad de un sistema que prefería la muerte a la verdad, la tradición a la revelación, el control humano al señorío divino. Este no era un enfrentamiento casual, era una batalla espiritual por el alma de la humanidad.
Y aquellos que se opusieron a Esteban, no solo se unieron a la fila de los perseguidores de profetas y del Mesías, sino que sellaron su propio juicio. Las consecuencias espirituales de su acto fueron inmensas. La sangre de Esteban no solo irrigó la semilla de la iglesia, sino que también marcó una línea inquebrantable entre la luz y las tinieblas. Su final trágico fue, para ellos, un aviso irrevocable: se estaban resistiendo al Espíritu Santo y persiguiendo al justo, lo cual los llevaría a una condenación aún mayor. La historia ha demostrado las consecuencias para aquellos que en Jerusalén y sus alrededores se aferraron a su ceguera y rechazaron a Cristo y a sus seguidores. La destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, a manos de los romanos, fue para muchos una señal del juicio divino por su persistente rechazo. Tercero, la visión de Esteban nos enseña la realidad del poder de la fe en medio de la adversidad más extrema. Su capacidad de ver la gloria de Dios y a Jesús no fue el resultado de una desesperación o alucinación, sino de una conexión profunda y auténtica con el Espíritu Santo. Esta visión le dio la fuerza no solo para soportar el dolor, sino para perdonar. La gran revelación es que, incluso cuando el mundo te asalte con su mayor odio y violencia, la verdad de Dios y la presencia de Cristo son tan reales y poderosas que pueden transformar el momento de la muerte en una puerta hacia la gloria. Es un testimonio de que la muerte física no tiene la última palabra sobre aquellos que pertenecen a Cristo. La visión de Esteban, ese destello de lo eterno, fue la recompensa prometida al que es fiel hasta la muerte, y al mismo tiempo, la sentencia para aquellos que prefirieron la oscuridad. Ahora, mírese en el espejo de esta historia antigua. ¿Está usted, en su propia vida, resistiendo al Espíritu Santo? Quizás no con piedras literales, pero sí con la dureza de su corazón, con la negación de una verdad que le incomoda, con el aferramiento a tradiciones o hábitos que sabe que están en conflicto con la voluntad divina. Hay áreas en su vida donde prefiere taparse los oídos a la voz de Dios, porque esa voz le exige arrepentimiento, perdón o un cambio radical. Piense en las veces que ha sido tentado a ceder al resentimiento, a la ira o a la falta de perdón cuando ha sido tratado injustamente o cuando la verdad que usted defiende es atacada. La historia de Esteban le desafía a elevarse por encima de la venganza y a abrazar el poder transformador del perdón, incluso hacia aquellos que le persiguen. ¿Puede usted orar por aquellos que le hacen daño, como Esteban lo hizo? ¿O sus heridas son demasiado profundas, su orgullo demasiado grande? ¿Se ha encontrado usted mismo siendo parte de una turba, quizás no con piedras, pero con palabras, con juicios precipitados, con la difusión de información falsa o la condena de otros sin haber buscado la verdad completa? En la era de las redes sociales y la información instantánea, es más fácil que nunca caer en la trampa de la turba digital, de unirse a la condena sin una investigación, de silenciar las voces que difieren de la nuestra. La advertencia de Esteban se extiende a cada uno de nosotros: no seas un instrumento de la injusticia, no te dejes llevar por la ira irracional de la masa. Examina tu propio corazón y tus motivos. Y piense en la fe de Esteban. En el momento más oscuro, él vio la luz más brillante. ¿Cuándo fue la última vez que, en medio de sus propias tribulaciones, fijó sus ojos en el cielo y buscó la gloria de Dios? ¿Permite usted que las dificultades de la vida le cieguen a la presencia de Jesús, o su fe es tan robusta que, incluso ante la adversidad, puede ver a Cristo de pie, intercediendo por usted? La historia de Esteban es un desafío a vivir con una fe tan radical que transforme su propia muerte, no en un final, sino en un puente hacia la vida eterna y la gloria de Dios. Es un recordatorio de que la verdad tiene un precio, pero el precio de negar la verdad es mucho más alto. Si usted cree en el poder de la justicia divina, si anhela que la verdad prevalezca en su vida y en este mundo, y si quiere sellar su alma con la protección y la valentía del Espíritu Santo para enfrentar cualquier desafío, escriba amén en los comentarios como un acto de fe.
Este amén es una declaración de su compromiso con la verdad y un reconocimiento del poder del Evangelio. Dele un me gusta a este video ahora mismo. Cada me gusta eleva esta poderosa revelación, permitiendo que esta luz alcance a más almas que necesitan este aviso y esta esperanza en un mundo cada vez más oscuro y confundido. Su simple clic puede ser el faro que guía a alguien más fuera de la tormenta. Y finalmente, comparta esta impactante revelación con una persona, o con varias, que usted sabe que necesitan este aviso. Comparta la advertencia sobre la resistencia al espíritu, sobre las consecuencias de la injusticia, y comparta la inspiración de una fe que ve el cielo abierto en medio de la persecución. Esta es una verdad que puede liberar mentes, fortalecer corazones y transformar vidas. No guarde esta luz para usted. Sé un canal de esta poderosa advertencia y de esta sublime esperanza. La historia de Esteban no es solo cómo murió un hombre, es como una verdad eterna se reveló, y como esa revelación continúa siendo un aviso para toda la humanidad. Su participación es crucial.